Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora tener vida. Al comenzar una semana nueva, Señor, pedimos su dirección, pedimos su misericordia, pedimos su gracia, Señor. Que tengamos, oh Padre Santo, todos los elementos necesarios para hacer su voluntad. De tal manera que nuestra fe no flaquee. Y que podamos juntos, Señor, ser reflejo de su Hijo Jesucristo. Oramos por los privados de libertad, que puedan tener la certeza y la seguridad de que el Espíritu Santo les acompañe. Oramos por los enfermos, que puedan saber, Señor, que su voluntad está trabajando en ellos. Oramos por los hogares, que puedan disfrutar de la presencia suya en todo momento. Oramos por el pueblo de Dios a nivel mundial. Que podamos, oh Padre Santo, saber que usted es el buen pastor. En Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre. El segmento Vidas con Objetivos. Job, un varón perfecto. Nos encontramos en la primera lección, el sufrimiento y la redención. Y estamos en el tercer análisis, la sección C de este tercer análisis. A hoy 9 de junio, este es nuestro repaso. Estamos viendo otros personajes bíblicos que, como Job, son ejemplos de sufrimiento y redención al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús. Existen varios personajes bíblicos que, al ser comparados con el sufrimiento y la redención efectuada por Jesús, pueden servir como ejemplo de sufrimiento y redención. El primero de ellos que ya hemos visto es Moisés. La lección de Moisés es la liberación y redención del pueblo de Israel. La cita que nos confirma esta lección se encuentra en Éxodo 3:7. Y Jehová les dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus espectadores, pues he conocido sus angustias. El segundo personaje que hemos estudiado, además de Job, en cuanto al sufrimiento y redención, es José. La lección que traímos de José es el sufrimiento injusto y la provisión divina. La cita que nos respalda esta lección,
Génesis 45, 4 al 5. Y dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El día de ayer estudiamos a José. Hoy nos toca estudiar nuestro tercer personaje en cuanto a sufrimiento y redención. Y se trata de David. La lección que hemos escogido en cuanto a David se refiere, el arrepentimiento y el perdón divino. La cita para que nos respalda esta lección, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esta tercera cita nos presenta a David como un ejemplo de arrepentimiento y búsqueda del perdón divino. El Salmo 51:1 refleja la humildad y la súplica de David ante Dios, reconociendo su necesidad de perdón y pidiendo que la misericordia de Dios borre sus rebeliones. Repito. Esta tercera cita nos presenta a David como un ejemplo de arrepentimiento. David había cometido muchos errores, de los cuales hablaremos cuando nos corresponda analizar la vida de David y compararla con la de Jesús. Este personaje cuando se percató de su situación, buscó el perdón divino. Sus ojos estuvieron cerrados cuando estuvo controlado por el enemigo. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios envió a su ángel al rescate en la persona de su profeta. El Salmo 51:1. Hemos dicho que refleja la humildad
de un rey. Porque David era rey. Y fue el segundo rey de Israel. ¿Sabe lo difícil que es para un rey ser humilde? Porque es que hemos el mismo cargo, la corona, los lujos, te llevan a creer que estás por encima de todo, como en efecto estás por encima de todo, eres el rey. No fue fácil para David reconocer sus equivocaciones y reflejar humildad y súplica. Cuando usted lee el Salmo 51, encuentra las siguientes enseñanzas. Reconocimiento de nuestras faltas. David reconoce abiertamente sus rebeliones y pecados delante de Dios. Esto es lo más difícil para cualquier pecador. Es tan difícil que Dios tuvo que utilizar una historia figurativa para llevar a David a reconocer su falta. Dios hará uso de cualquier herramienta para llevarte a la condición en la que tú reconozcas tu situación. David nos muestra con esta acción de reconocimiento de sus faltas la importancia de la honestidad. Primero con nosotros mismos y con Dios. Al reconocer sus faltas y errores. Tú y yo debemos seguir su ejemplo. Dios se valió de una parábola para llevar a David a esta primera lección. Porque lo primero que tenemos que hacer si queremos alcanzar perdón, si queremos recibir el arrepentimiento que viene del cielo, es lo que hizo David. Reconocer nuestras faltas. Segundo, súplica de misericordia. David clama por la misericordia de Dios, reconociendo que es a través de la bondad y la compasión divina que puede recibir el perdón y la restauración. Dios nos anima a acudir a un Dios con humildad y sinceridad
confiando en su gracia y amor incondicional. Una vez que David reconoce sus faltas, también reconoce que solo hay uno que puede restaurarle. Y por ello suplica misericordia. Sabe que no tiene derecho. Tercera lección. Conciencia de la necesidad de perdón. El Salmo 51:1 revela la profunda conciencia de David de su necesidad de perdón. Reconoce que solo Dios puede borrar sus rebeliones y lavar sus pecados. Nos recuerda que todos somos pecadores y necesitamos el perdón y la redención que solo Dios puede otorgar. David sabe que no tiene derecho a la misericordia de Dios. Y este hecho lo lleva a pedir misericordia, dando evidencia de que es consciente de su necesidad de perdón. Usted puede incluso llegar a aceptar que ha pecado. Puede incluso llegar a reconocer que necesita, que no tiene derecho a la misericordia. Pero aún puede estar inconsciente de su necesidad de perdón. Porque usted puede decir, todo el mundo lo hace. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Es verdad, no tengo derecho a la misericordia de Dios. Porque he pecado. Pero ¿quién no peca? Todos pecamos. David no hizo eso. David fue consciente de su situación. Reconoció su falta. Reconoció que no tenía derecho a la misericordia de Dios. Y era consciente de la necesidad de perdón. La cuarta y última lección que traemos de este pasaje. Pero no de este personaje, hay muchas más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Es la confianza en la misericordia de Dios. A pesar de sus transgresiones, David confía en la misericordia de Dios y en su capacidad de perdonar a pesar del tamaño de su pecado. En el estudio que vamos a hacer solo de David, porque David es nuestro tercer personaje en cuanto al paralelismo con Jesús en la serie Vidas con Objetivos. Vamos a estudiar con detalle a David como estamos haciéndolo con Job y como lo hicimos con Nehemías. Y todo lo que ahora no hemos dicho de David, lo vamos a decir cuando llegue el momento de estudiar a David como personaje central de nuestra serie. Ahora es nuestro tercer
personaje secundario. Su súplica refleja su creencia en el carácter compasivo y perdonador de Dios. David sabe que puede confiar en la misericordia de Dios. El gran problema de nosotros en cuanto al perdón, por no conocer a Dios, por no tener una relación diaria con Dios, no adquirimos confianza en su misericordia. Y todos los días venimos pidiendo perdón por el mismo pecado. David confiaba en la misericordia de Dios. Y bastó con pedir perdón una sola vez. El Señor no quiere que tú andes por allí cargando el peso de culpa, de culpabilidad. El Señor no quiere que la culpabilidad te conduzca y dirija tu vida. Pero para ello necesitas tener una comunión diaria con Dios. Porque la confianza te adquiere con la relación. Eso es lo que se llama fe. En resumen. El Salmo 51:1 nos presenta la lección del arrepentimiento y el perdón divino a través del ejemplo de David. Nos enseña la importancia de reconocer nuestras faltas, acudir a Dios con sinceridad, confiar en su misericordia y buscar su perdón y restauración. Este versículo nos anima a seguir el camino de humildad y a buscar una relación íntima con Dios, reconociendo nuestra necesidad de su perdón y gracia en nuestras vidas. Amigos, todavía tenemos un personaje secundario más en esta serie. Y lo vamos a estudiar mañana. Hemos visto a Moisés, que nos regaló la lección, la liberación y redención del pueblo de Israel. Hemos visto a José, que nos regaló la lección, el sufrimiento injusto y la provisión divina. Y hoy hemos visto a David, que nos regala la lección, el arrepentimiento y el perdón divino. Mañana, si el Señor nos lo permite, veremos al apóstol Pablo a ver qué lección nos trae. Este ha sido la serie Vida con Objetivos. Para el día de hoy. Primer segmento de la serie Feliz para Siempre. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Y seminarios y tutorías TIS. Somos mucho más que cursos seminarios privados. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos el día de hoy
la lección de David. Que a través del arrepentimiento de David podamos encontrar la llave para arrepentirnos nosotros también. Y que nuestro arrepentimiento sea tan genuino como el de David. Que podamos alcanzar el grado de humildad que alcanzó este rey. Reconociendo nuestras faltas. Reconociendo nuestra necesidad de misericordia. Haciendo conciencia de nuestra condición. Y adquiriendo confianza en la misericordia de Dios. Oramos, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este ha sido el segmento Vidas con Objetivo del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario Cristo. Te esperamos mañana para estudiar el cuarto y último personaje de nuestros personajes secundarios en esta serie, Job, un varón perfecto, del apóstol Pablo. Bendiciones.